vamos a ver cómo convertimos un número complejo, digamos z igual a A más BI. Eso está en forma cartesiana. O sea, esto lo graficamos así en el plano cartesiano, donde aquí va, digamos, el eje de las X y aquí el eje de las Y, pero en imaginario, o sea, sería Y, I. Ajá, y decimos, es A, B, sería este punto. Así está en coordenadas cartesianas. Vamos a ver cómo lo pasamos a coordenadas polares. Bueno, en las coordenadas polares, cualquier coordenada es, o sea, si tenemos X, Y para cartesianas, entonces en polar pasan a ser R por el coseno de teta, R por el seno de teta. R es nada más la magnitud, o sea, si estamos hablando del círculo unitario, R va a ser 1. Si estamos hablando de cualquier otro círculo, entonces R ya va a cambiar. Pero estas son las coordenadas para cualquier punto, son las coordenadas polares. Entonces, si aquí la coordenada es A, bueno, A más B, o A, B, las coordenadas polares serían R coseno de teta, R seno de teta. Si tengo, por ejemplo, z igual a x más y, esto va a ser lo mismo que esto, es r coseno de teta, nada más que ahora en lugar de ponerle y, tengo y, entonces es i por r seno de teta. O bueno, pues así como a más b, entonces sería r coseno de teta más i r seno de teta. Factorizo las r's y queda r que multiplica a coseno de teta más i seno de teta. Pero esto, coseno de teta más i seno de teta, es lo que habíamos obtenido en el video anterior, donde dijimos que esto era coseno de teta más i seno de teta. Dijimos que era igual a e a la i teta, e a la i por el ángulo. Entonces aquí tenemos que este número complejo de aquí en coordenadas cartesianas a coordenadas polares, lo estamos cambiando, es igual a r por e a la i teta. O sea, r es a la distancia que hay entre el punto y el origen, o de otra manera es la magnitud del vector o el valor absoluto del vector. O sea, r es igual a la magnitud de este punto, es igual a la magnitud, o a lo mismo que la distancia entre estos dos puntos. O sea, la distancia es, aquí es a y aquí es b, entonces sería, esto es lo mismo que raíz de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, valor absoluto, magnitud, valor absoluto, magnitud, o la otra manera de decirlo es módulo. Okay. Ahora, teta es, ya dijimos, teta es el ángulo que hay aquí entre la horizontal y pues el vector que se forma, este es teta. Entonces, tenemos un número complejo, digamos, x más y es igual al módulo por e a la i por el ángulo o argumento. El argumento hay que distinguir entre, o sea, a veces se pone así argumento y así argumento. El argumento, o sea, puede ser, por ejemplo, puede ser 0 grados, si el punto está aquí, puede ser 2pi, 3pi, 2pi, 4pi, 6pi o así. Entonces, o sea, por ejemplo, aquí le ponemos, o sea, si este punto es
el ángulo puede ser el ángulo o el argumento de x más y. Es igual a 0 o 2pi o 4pi o así. Para este ejemplo, el argumento así con A mayúscula nos estamos refiriendo ya para hacerlo como exacto, que nada más sea 1, y ahí vamos a tomarlo nada más entre 0 y 2pi. Entonces aquí podemos decir que es, 0, o ya que es, decimos entre 0 o menor a 2pi. Entonces aquí diríamos que el argumento de x más y es igual a 0. Ok, entonces ya vimos por qué para convertir un número complejo que lo tenemos en coordenadas cartesianas, cómo lo vamos a convertir a coordenadas polares. Esto es, tenemos x más y esto en coordenadas polares, así normal como siempre convertimos en coordenadas polares, es r coseno de teta más i r seno de teta. Coseno de teta más i seno de teta es lo mismo que e a la it, e a la i teta, donde teta es el ángulo. Entonces lo sustituimos, tenemos r por coseno de teta más i seno de teta, que es r por e a la i teta, donde r es, es la misma r que esta, que es el radio del círculo, si estamos hablando de un círculo unitario, o dicho de otra manera, es la distancia entre, es la magnitud de este vector. Si estamos hablando de un círculo unitario, pues obviamente va a ser 1, si no, pues va a ser otra cosa. Y teta es el ángulo que se forma entre el vector y la horizontal. Entonces, para convertir digamos que si queremos poner, por ejemplo, queremos saber cuánto es 2 más 2i en coordenadas polares, o bueno, sí, a ver si vale. O digamos uno que tenga un ángulo, digamos 1 más i. 1 más i, eso es, este cateto sería 1 y este cateto sería 1, entonces r o el módulo es igual a raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1 más 1, esto es igual a la raíz de 2. Entonces estamos hablando cuando esta hipotenusa es raíz de 2. Entonces, ¿qué triángulo tiene raíz de 2? O sea, ¿qué ángulo se forma con la vertical cuando la hipotenusa es raíz de 2? Eso es cuando el ángulo son 45 grados. Que el ángulo... este ángulo son 45 grados. Y eso es lo mismo que pi entre 4. Entonces el ángulo es pi entre 4. Entonces, puesto de esta manera, ¿cómo puse? Voy a poner la fórmula x más y es igual a r por e a la i teta. Entonces tenemos 1 más i es igual al módulo, es de raíz de 2. E a la i teta va a ser e a la i por pi entre 4. Pi entre 4. Y esto lo podemos poner como raíz de 2 que multiplica a coseno de pi entre 4 más i seno de pi entre 4. Esto es raíz de 2 por coseno de pi entre 4. Recordemos, nuestro triángulo es raíz de 2, 1, 1. El coseno es 1 entre raíz de 2 más i por el seno de pi entre 4. El seno es 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2. Y esto nos da 1 más i. Entonces es exactamente lo que teníamos. Ya convertimos de coordenadas cartesianas a coordenada, a forma polar. La forma polar fue raíz de 2 a la i por pi entre 4. Y luego de ahí verificamos que sí haya estado correcto, que sí lo hayamos hecho bien, que fue volverlo a convertir en coordenadas cartesianas, que nos dio 1 más i. Entonces, cualquier número complejo, digamos x más y, lo podemos poner
o si lo queremos convertir en la forma polar, va a ser r, donde r es el módulo, es la distancia, es la magnitud del vector que tiene como su punta en este punto, por e a la i, por el ángulo que forma con la horizontal. Te vemos en el siguiente video.